¿Cómo se transforma un bloque rústico de acero en una pieza de alta precisión para la industria automotriz? Hoy te voy a mostrar el proceso paso a paso, pero con un reto. Si fallamos en el último milímetro, todo el trabajo va directo a la basura. Nuestro paso número uno, el contorno. Necesitamos escuadrar y darle las dimensiones base a nuestra pieza para que quede completamente en las tolerancias solicitadas. Una vez listo el contorno, pasamos al cariado de la cara superior. Aquí eliminamos toda la oxidación y las imperfecciones para dejar una superficie completamente limpia. Ahora viene lo bueno, el proceso más tardado y donde la máquina realmente trabaja. Usamos un cortador de bola para todo el desbaste. Aquí es donde la pieza empieza a tomar su verdadera forma geométrica, capa por capa. Con el desbaste listo, el cortador de bola nos dejó algunos radios rugosos. Para solucionarlo, entra el cortador recto. Limpiamos esos excesos y abrimos las ranuras donde irán los tornillos de sucesión. En nuestro último proceso, con un cortador nuevamente de bola, pero muchísimo más pequeño, eliminaremos esos microfilos peligrosos y detallaremos las ranuras finales. Un solo error de cálculo aquí y habremos perdido horas de maquinado.
Y aquí la tienen, una pieza impecable, tolerancias perfectas y lista para entregarse al cliente. Si te apasiona el CNC y los procesos industriales tanto como a mí, revienta ese botón de likes, suscríbete para no perderte el siguiente maquinado y nos vemos en un próximo video.